Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por haberse conectado con nuestras videoconferencias. Hoy tenemos de vuelta una inscripción récord. Vamos a hacer los anuncios previos. Toda consulta que nos hagan, lo digo porque hay una cantidad de inscriptos nueva muy importante, nos la tienen que enviar durante la conferencia al correo consultas arroba de Diego sin ningún espacio .com.ar. Reitero, consultas arroba de Diego.com.ar, que durante la conferencia vamos a responder. Bueno, hoy nuestro orador principal es Gonzalo Daniel Vázquez, que es un abogado muy importante dentro del estudio, especialista sobre todo en temas de derecho colectivo, aunque por supuesto nosotros abarcamos todos los temas del derecho laboral, desde el derecho individual, el derecho colectivo, los conflictos individuales y colectivos, la negociación y todo lo que tenga que ver con la defensa de los casos en sede judicial. Él nos va a hacer toda la exposición sobre las relaciones sindicales en la empresa, teniendo en cuenta sobre todo la relación con los delegados y los miembros de la comisión interna, pero también la relación con los sindicatos. Como anuncio también para el mes de septiembre, ya hemos fijado la fecha de la videoconferencia de actualización. Recuerdan, para los que no lo saben, que una vez por mes, y se puede suscribir por 12 meses, por 6 meses o por cada videoconferencia individualmente, hacemos una videoconferencia de actualización que incluye todas las novedades que se han producido en los últimos 30 días, tanto en materia legislativa como en materia de jurisprudencia, las novedades y la evolución de los conflictos y de las negociaciones salariales y cualquier otra novedad que resulte importante o relevante para el manejo de los recursos humanos, las relaciones laborales y el derecho laboral dentro de las empresas. Así que la primera videoconferencia, que es la de actualización, va a ser el 21 de septiembre, así que vamos a festejar el Día de la Primavera con la videoconferencia de actualización. Y el 27 de septiembre vamos a volver sobre un tema que el año pasado desarrollamos 3 videoconferencias, esta vez con algunas variantes muy importantes sobre ausentismo. En esta videoconferencia me va a acompañar María Solana de Diego y vamos a hablar no solamente de todas las formas y mecanismos para combatir el ausentismo, sino vamos a incluir varios casos de éxito en el sentido de empresas que desarrollaron toda una batería de recursos y de mecanismos para luchar contra el ausentismo. Y vamos a tratar en particular el reglamento de los premios por ausentismo, que son un tema muy debatido hoy entre las empresas, si tiene que ser un sistema muy reglamentado, si tiene que tener muchos detalles o si tendría que ser una enunciación genérica. Para nosotros no importa cuál es el criterio que haya utilizado la empresa, lo que sí tiene que ser es un reglamento preciso. Muchas veces el hecho de no haber tomado las precauciones en la redacción del reglamento es fuente de innumerables conflictos y termina desnaturalizando el sistema de incentivos a la presencia en el empleo. Esta videoconferencia va a ser el 27 de septiembre, de 9 a 11, como lo hacemos habitualmente. Así que les reitero, 21 de septiembre la videoconferencia de actualización, 27 de septiembre la videoconferencia de ausentismo, en donde vamos a poner énfasis en los casos de éxito, con qué mecanismos, con qué recursos los hicieron, y vamos a poner también mucho énfasis en los sistemas de incentivos, en los sistemas de premios que se utilizan en las empresas y que resulten eficaces para desarrollar estos incentivos. Bueno, yo quisiera hacer, antes de dar paso a la exposición que va a hacer el doctor Vázquez, que va a coordinar María Solana de Diego, tanto en colaboración como para coordinar las preguntas que ustedes hagan. Quisiera hacerle 3 pequeñas reflexiones. En primer lugar, hemos tenido el paro general de la CGT, donde lo que
ustedes habrán visto en los medios gráficos, en la televisión y demás, se ha desatado un conflicto de características muy particulares entre el Poder Ejecutivo y algún segmento de la CGT, y la CGT se debate en este momento en su interna si continúa con el triunvirato, si modifica la estructura o si se divide. De modo tal que verdaderamente hoy la Confederación General del Trabajo está atravesando una importante crisis. Detenernos a analizar las causas son innumerables. Hay causas de celo de los líderes, hay también enfrentamiento entre los negociadores y los que han decidido llevar adelante los conflictos. Están, como consecuencia del resultado incierto de la provincia de Buenos Aires, participando también los dirigentes sindicales que estaban ligados a la señora Cristina Fernández de Kirchner, que hasta ahora no participaban, y como habrán visto en el paro o en la manifestación que hizo la CGT, muchísimas agrupaciones que eran consideradas o enemigas o en la vereda de enfrente de la CGT participaron de la demostración, como los grupos de izquierda, sobre todo los más radicalizados, como las organizaciones sociales, las ONG y los grupos sociales que operan en los barrios periféricos, todo vinculado a la corriente kirchnerista, que hasta ahora era diferenciada por la CGT como una corriente que no formaba parte de las movilizaciones. ¿Qué importancia tiene esto para las empresas? Yo creo que indirectamente va a producir alguna influencia sobre la conflictividad interna de las compañías, sobre todo si tiene éxito la postura de Sergio Palazzo, que es el dirigente sindical de la Asociación Bancaria y que tiene estrechos vínculos con el kirchnerismo, en el sentido de que los salarios que se han pactado son insuficientes, de que hay una puja salarial para el año 2017 pendiente y quieren reabrir las negociaciones, y que esto a fin de año podría tener algún impacto. Versus la posición más negociadora de los dirigentes sindicales tradicionales de la CGT, que plantean continuar con las negociaciones y tratar de resolver los conflictos a través del diálogo. Este conflicto de la CGT está estrechamente ligado con el resultado de la provincia de Buenos Aires. Dejemos de lado las PASO, que es prácticamente es una encuesta. En octubre se va a saber con toda claridad quién está triunfando en las elecciones, y además es posible que cada uno de los sectores, cada uno de los grupos que están en pugna, desarrollen una campaña feroz en contra de sus respectivos competidores, porque está en juego nada más y nada menos que la vuelta o no vuelta del kirchnerismo, primero al Senado y a la Cámara de Diputados y después a la lucha interna que tiene el justicialismo sobre si se divide o si va a operar en forma fraccionada como lo está haciendo hasta ahora. De modo tal que observar el desplazamiento y el movimiento de la CGT es importante. Por ahora no va a tener influencia, pero es probable que la prevalencia, y eso depende de las elecciones de octubre, del ala más conflictiva, lleve ese conflicto también a las empresas, y hay que estar prevenido de ello. La segunda cuestión que quería comentarles es que en lo que hace a la estructura sindical, ya lo hemos comentado en otras videoconferencias, se ha segmentado el poder sindical entre lo que es la dirigencia de la cúpula de cada gremio, máxime cuando la cúpula es una federación, los sindicatos de base y sobre todo la particular influencia que hoy tiene en las empresas la comisión interna o los delegados. Eso mezclado con algunos temas que seguramente va a tratar el doctor Vázquez, que tiene que ver con los delegados formales, los delegados elegidos por el sindicato con personería, versus la aparición de sindicatos meramente inscriptos que, de acuerdo a la justicia,
han sido equiparados en el sentido de que hay que actuar como agente de retención, como ha ocurrido con la Unión Informática en un fallo de Cámara, que no se puede discriminar el sindicato meramente inscripto del sindicato con personería, y por último que en definitiva la ley de asociaciones sindicales está violando normas constitucionales, normas fundamentales de los tratados internacionales y los convenios sobre derechos colectivos y libertad sindical de la vida. Filmina pueden ver en su pantalla el esquema que establece la ley de asociaciones sindicales, la ley 23.551, donde en función de la cantidad de trabajadores vamos a tener representantes legales. Una particularidad es que más allá de los turnos que tengamos de trabajo, un delegado debería estar en cada uno de los turnos. Por lo tanto, puede darse el supuesto en alguna empresa de que los delegados elegidos en los comicios electorales sean todos de la mañana y tenemos un turno tarde. Es bueno que sepan que existe la posibilidad que el sindicato tenga que elegir un delegado para el turno de la tarde. Sí, es una consulta que llega siempre. Típica. El otro escenario es que lo que marca la ley es el mínimo, conforme a lo cual existe la posibilidad, de hecho existen en distintos convenios colectivos, donde se establezcan mayor cantidad de delegados por trabajadores. Eso es lo que se denomina disponibilidad colectiva. Lo que sí es importante destacar que hasta 9 trabajadores no hace falta que se establezca ningún o se designe ningún tipo de delegado, y la contabilización de los trabajadores es por establecimiento y no por empresa. Y el dilema que creo que vamos a enfrentar en este momento es cuando se empiecen a dar situaciones de pluralidad sindical, o sea, que tengamos varios sindicatos y quizás tengamos más sindicatos por, o sea, más delegados por la cantidad de sindicatos que estén representando a los trabajadores, ¿no? O sea, ese es un dilema que vamos a empezar a ver. Sí, se ven las compañías que ya tienen varios sindicatos interactuando y que tienen muchos delegados porque quizás tienen 10 trabajadores que los representa un sindicato, y ahí ya tenés un delegado de un sindicato y después tenés otro por otro sindicato que cumpla con los mínimos, y es muy difícil de manejar, ¿no? Porque no te podés oponer. Sí, el mayor inconveniente que existe con esto es el fallo de la Corte Suprema de Justicia, donde si bien desde el punto de vista técnico resuelve la cuestión y equipara los derechos de los sindicatos con personalidad gremial a los de simplemente inscripto, genera una situación de incertidumbre para las empresas, porque si existieran tantos sindicatos va a haber tantos cuerpos de delegados, lo cual puede darse la contrariedad que todos los trabajadores sean delegados, conforme lo cual es algo que calculamos que debería resolverse, sea por reforma laboral o por algún tipo de fallo de la propia Corte Suprema que de alguna manera dé una solución a esta cuestión que aqueja constantemente a las empresas, más en situaciones o en épocas de cuestionamiento de conflictos de encuadramiento convencional y sindical por parte de las entidades gremiales. Sí, es importante recordar cuál es el valor de los fallos de la Corte Suprema, porque si bien la Corte Suprema está, y es obligatorio, y está resolviendo sobre un caso particular, sabemos que si un caso parecido, o sea, lo empezamos a tomar como precedente, y las salas y los juzgados inferiores ya lo empiezan a tomar como precedente. ¿Por qué? Porque sabemos que si un caso parecido llega a la Corte, va a resolver algo similar. Entonces, enseguida cuando vemos así un fallo emblemático que sigue desmenuzando la ley de asociaciones sindicales o otras leyes laborales que son muy criticadas por la Corte y por la Cámara, a veces en fallos plenarios, los tomamos como precedente, ¿no? Cuando son de la Corte, porque sabemos que si llega un caso parecido van a resolver lo mismo. Correcto. Con relación a la duración, ¿sí? Nosotros ya hicimos referencia que en el caso de los postulantes o de los candidatos tenemos un periodo de 6 meses desde el momento de la recepción de la postulación por parte de la empresa. En el caso de los representantes tenemos todo el tiempo que dura el mandato más el año posterior, es decir, en el caso de los delegados, que tienen un periodo de tiempo de 2 años, más el año posterior, la empresa no podría tomar ningún tipo de decisión, por ejemplo, de extinción o de suspensión,
porque tiene lo que es la tutela sindical. En el caso de aquellas personas que desarrollen tareas dentro de lo que son los órganos del propio sindicato, por ejemplo, tenemos un periodo mayor que en general son de 4 años más el año posterior una vez de cesado el periodo de mandato. Sí, yo una vez, es muy habitual la consulta que recibo, bueno, ya terminaron los 6 meses o el año de protección, ¿lo puedo despedir? Bueno, en general, técnicamente es correcto. Acá hay una situación y me das hay pie. que esperar un tiempo prudencial para que Sí. no se considere que es discriminatorio, o sea, encontrar Sí. una causa y, claro, se lo quiere sacar de encima por todos los líos que hizo durante su periodo, pero hay que esperar un plazo prudencial. Sí, acá es muy buena la pregunta. Y que sea una causa, ¿no? En general hay un fallo, que nosotros lo vimos al principio, que es el fallo Álvarez con Cencosud, con el grupo chileno, que es un fallo emblemático porque consistió puntualmente en una agrupación de personas de alto nivel dentro de la empresa que estaban formando un sindicato y como consecuencia de ello la empresa tomó la decisión de desvincularlo. Sin justa causa. Y Ese lo fue el problema. cual originó la situación de que esto evolucionara en un fallo de la Corte Suprema, donde se analizó la conocida ley, la 23.592, que es un fallo conocido como antidiscriminatorio, donde en su artículo 1 establece de una manera muy general la nulidad de todo acto discriminatorio. La Corte Suprema, con la anterior composición, tomó la decisión de considerar inválido el despido por ser discriminatorio y la obligación por parte de la empresa de reincorporarlo y pagarle todos los salarios desde el momento en que ese acto, el despido, fue nulificado. Conforme lo cual, con relación a la pregunta... Las quedaron a cuenta, o sea, no se le devolvieron las indemnizaciones, le pagaron los días caídos durante que duró todo el proceso, las indemnizaciones que habían cobrado por la indemnización por despido sin justa causa y que quedaron a cuenta. O sea que eso es igual cuando tenemos un caso de reinstalación, ya se transforman en intocables, porque cómo los podés sacar después, tiene que haber algo muy grave, ¿no? Sí, por eso es fundamental, si bien la figura del despido sin causa existe, está contemplada en el artículo 245, la tendencia hasta el momento por parte de los jueces laborales es, frente a un escenario de discriminación, ¿sí? Es analizar si ese acto de despido fue discriminatorio en sí mismo. Por lo tanto, frente a la pregunta inicial relacionada a una vez agotado el periodo de mandato más el año, ¿lo puedo despedir al día siguiente? Bueno, técnicamente sí, tenemos que tener presente que esta ley y este fallo Álvarez con Cencosud es un fallo que nos origina a nosotros reconsiderar si va a ser en forma inmediata. Lo ideal sería aguardar determinado periodo de tiempo, inclusive invocar algún tipo de causal, a pesar de que le paguemos lo que son las indemnizaciones en forma completa, invocar algún tipo de causal de modo tal que si como consecuencia de esa notificación, de ese despido sin causa por parte del trabajador, viene una contestación de que ha sido un despido discriminatorio por ejemplo, su actuar gremial dentro de la empresa o participar en algún tipo de reunión, la empresa tenga algún tipo de defensa, de modo tal de poder defenderse delante del juez o del Tribunal de Trabajo, que la causal no fue un tema gremial, sino que la causal fue por otra cuestión totalmente distinta. Por lo tanto, es importante que de alguna manera tengamos prudencia, no seamos tan tajantes con los plazos laborales, porque todo lo que es el andamiaje jurisprudencial laboral de la última década ha sido a favor del trabajador. Y como dice Solana correctamente, la realidad es que el mayor problema no es en sí mismo el despido y algún tipo de controversia, sino el riesgo de que por una sentencia judicial laboral se determine la reincorporación del trabajador. El problema va a ser a futuro cuál va a ser el motivo, la causal suficiente, que tenga entidad, de modo tal de poder desvincular a ese trabajador que por orden judicial ha sido reincorporado. Es una situación muy compleja, muy difícil, por eso lo importante, sea para cualquier tipo de trabajador, inclusive para los delegados, que lo vamos a desarrollar más adelante, de ir armando lo que son carpetas disciplinarias. Existen en muchas empresas la filosofía de avisar verbalmente, de invocar algún tipo de reunión, pero la realidad, hasta que llega el momento donde la gota que rebalsa el vaso. La realidad es que lo importante es
instrumentar una filosofía por parte de la empresa de aplicar sanciones disciplinarias. De modo tal que exista ya una inercia y una concientización por parte de los trabajadores de que la empresa, en la medida que el trabajador incurra en algún tipo de inconducta laboral, automáticamente la empresa lo va a percibir, lo va a llamar la atención. En el caso que la empresa, porque muchas veces sucede eso, la empresa no ha tenido por filosofía histórica de aplicar sanciones disciplinarias, nosotros tenemos que tener cierta gradualidad en la aplicación de esas sanciones, dado que un cambio en forma de un día para el otro de una filosofía puede generar efectos nocivos para la parte de la empresa. Por lo tanto, insisto, armar una estrategia general de modo tal que se contemple el momento. Enero es un momento en el cual a lo mejor la actividad gremial merma porque se van de vacaciones, hay muchas licencias. Puede elegirse el caso, una persona no tan conflictiva, de modo tal de ir delineando algún tipo de estrategia a futuro, de modo tal que con el corto periodo de plazo ya todo el mundo quede concientizado de que en la medida que existe una inconducta se provoque algún tipo de notificación de sanción, suspensión o despido. Para los trabajadores, para los delegados, está el procedimiento de exclusión de tutela, a la cual vamos a recomendar, por supuesto, tener un legajo disciplinario. ¿Tenemos consultas? Varias. ¿Los días solicitados para marchas sindicales o actos cuentan como horas crédito? Se podría contabilizar, si el trabajador si el delegado no presta tareas, se puede notificar. Obviamente que esto debe ser, insisto, dentro de lo que vendría a ser una estrategia general. Nosotros podemos aplicar el rigor de la ley o ser más flexible en función de las condiciones políticas que queremos tener con el sindicato. A lo mejor nos conviene no convalidarlo porque después en una mesa chica estamos negociando algún tipo de baja, por ejemplo, del porcentaje de ausentismo o algún tipo de concesión con algo. Bueno, eso va a depender de una estrategia más general, pero sin ningún lugar a dudas, si el delegado tiene que prestar funciones y la marcha no tiene nada que ver con la actividad de la empresa, nosotros podemos comunicarle al sindicato de que esta persona está ingresando en lo que vendría a ser una licencia gremial y que le estamos contabilizando lo que son las horas crédito. Bien. ¿Cuáles son los recaudos legales que debe cumplir el sindicato para llevar adelante una elección de delegados? Pregunta Mariano. Bueno, convocatoria con forma anticipatoria, como dijimos, 10 días mínimo antes del término del mandato del periodo anterior, y la convocatoria a todos los trabajadores. Esos son los recaudos principales. Después el lugar de desarrollo va a ser lo más transparente, insisto, es un tema propio de la órbita del sindicato. La empresa solamente debería tomar algún tipo de injerencia en caso de inconveniente en el proceso electoral, porque es dentro del predio de la empresa. Y el segundo aspecto fundamental es que los resultados, sea de la candidatura o del cargo de delegado, le afecte en lo que vendría a ser el marco legal y convencional vigente para la empresa. Por último, ingresamos en el tema, y vamos terminando, ¿cuál es la facultad que tiene el trabajador frente a un escenario? Está un poco vinculado a que veníamos desarrollando, ¿no? Es decir, se puede considerar, supongamos que no hicimos la exclusión de tutela y no tenemos la autorización del juez. Bueno, por supuesto tenemos la posibilidad por parte del trabajador que se considere despedido en forma indirecta y que reclame todos los salarios de todo su mandato más el año posterior a una vez cesado el mandato. Y la otra alternativa, que es la mayor complejidad para las empresas, es el de la reincorporación, es decir, declarar que se declare nulo el despido por no haber sido iniciado el procedimiento de exclusión de tutela, que le otorguen la reincorporación y que le otorgue la posibilidad de cobrar todos los salarios que no cobró durante todo su periodo del proceso judicial. Inclusive, en algún caso podría llegar a exigir que como medida cautelar se evite la sentencia y se lo tome en forma inmediata en sus funciones por haberse incumplido con esta exclusión de tutela. ¿Sí? En la última filmina, en la última presentación, es un poco un desarrollo de lo que hemos conversado. Solamente lo que podemos destacar para ir terminando y cerrando esta videoconferencia es qué sucede si la sentencia es desfavorable. Tenemos como alternativa que el empleador cumpla la sentencia, continúa la relación laboral,
o que el trabajador se coloque en una situación de despido indirecto con una acción ordinaria, es decir, la indemnización del 245, y la otra es que tengamos una orden por parte del juez de retomarlo y que el empleador no acate esa decisión judicial. Recordamos que en este caso no solamente existe el riesgo de que exista un pago de salarios caídos, sino también de astreintes, que son multas económicas que establecen los jueces laborales o los tribunales de trabajo para tratar de forzar que la empresa vaya cumpliendo con la orden judicial. Como corolario final, insistimos, el tema de delegados no puede ser analizado en forma abstracta, debe haber un tipo de vinculación con los sindicatos, de modo tal de tener un tipo de vinculación vertical. Algunas cuestiones las podemos vincular con o charlar o inclusive negociar con los delegados, pero todos aquellos conflictos temarios, rubros que uno entiende que a lo mejor puedan llegar a revestir en algún tipo de conflicto, siempre es conveniente tener presente el órgano sindical, la entidad sindical, para tratar de buscar algún punto de encuentro, dado que en la medida que nosotros como empresa tengamos mayor inmediatez frecuente con los delegados, sin el sindicato, el día que necesitemos algún tipo de interacción con la cúpula mayor del sindicato, probablemente nos digan, bueno, el problema mayor es que ustedes le dieron demasiado vuelo, demasiada entidad a los delegados, cuando las cuestiones en sí mismas deberían haber sido tratadas con el sindicato. Y la última recomendación, que reforzamos la idea, entendemos fundamental, el delegado no es un enemigo, es una persona que nos puede permitir a nosotros ver algunas cuestiones, algunos temarios que podrían llegar a evolucionar en un conflicto. Por lo tanto, consideramos fundamental que ustedes mantengan reuniones en forma periódica, de modo tal que puedan anticiparse a cualquier tipo de conflicto. Una vez que el conflicto ya está, ya es tarde cualquier tipo de diálogo, ya las negociaciones tienen un marco de negociación, un marco mucho menor de lo que hubiéramos podido tener en la medida que el delegado nos hubiera anticipado cómo viene el escenario de conflicto. Bueno, Gonzalo Vázquez, uno de los abogados senior más importantes del estudio, tiene 20 años de experiencia acá trabajando con nosotros. Gracias por aceptar la invitación para dar la videoconferencia. Fue para mí un honor compartir el panel con Gonzalo, y que es un profesor... Muchas gracias. No, pero la verdad que es un profesor universitario invitado de distintas universidades en posgrados, en grado, o sea, está dando conferencias y charlas todo el tiempo y además atendiendo los clientes más importantes del estudio. Los esperamos en la próxima videoconferencia el 21 de septiembre de 9 a 10 de actualización de recursos humanos, y la videoconferencia del 27 de septiembre de ausentismo. Muchas gracias a todos por la participación y por hacer tan interactiva la videoconferencia con las preguntas, y hasta la próxima.